Un feliz día para todos. A propósito de los diálogos que se adelantan en La Habana, es bueno conocer la resolución 60 del 2005 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde la entidad define 5 bloques de los derechos de víctimas. Esta resolución se puede consultar en Google, desde luego. En Colombia generalmente se confunde agenda de los derechos con la política pública de derechos. ¿Qué dice al respecto Pedro Santa, miembro fundador del Foro Social Mundial y de su Consejo Internacional respectivo? Los de los grandes medios tienen una gran responsabilidad en reducir la agenda de los derechos a lo que es la política pública en Colombia de los derechos, que son dos cosas distintas, y eso es lo que quiero que ustedes entiendan esta tarde. Entonces, ¿de qué diablos hablamos cuando decimos restitución? Cuando decimos restitución, que es el primer grupo de derechos, estamos hablando, incluye el restablecimiento de la libertad, y eso tiene que ver con ustedes, y pues con nosotros. ¿Qué es lo primero que se viola cuando una persona es obligada a desplazarse? Pues es la libertad de decidir, es el derecho que tiene a decidir dónde diablos quiere vivir. Ese es un derecho fundamental. A uno no lo pueden obligar a vivir donde uno no quiere. Esa es parte de las libertades fundamentales. Ese es un derecho fundamental. Luego, lo primero que hay que restituir es la libertad. Por eso cuando nosotros hablamos en Colombia de la restitución, todo el mundo dice, no, la restitución de tierras. No, un momento. Es que aún para restituir la tierra, hay que restituir la libertad para que esa persona, cuando vuelva allí, pueda seguir opinando lo que opinaba antes de que lo echaran de allí violentamente. ¿Estamos claros o no estamos claros? Sí, clarísimo. Bueno, el primer bloque de derechos establecidos por las Naciones Unidas es la restitución. ¿Cómo se entiende la resolución? Lo explica el sociólogo y filósofo, profesor universitario de la Facultad de Comunicaciones y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y Bolivariana de Medellín. Entonces dice Naciones Unidas que restituir incluye el restablecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos. Mire usted que todavía no ha hablado para nada de las propiedades, no, a nada, eso lo deja al final. La restitución incluye el respeto al derecho a la identidad, la vida familiar y la ciudadanía. Claro, porque cuando a usted lo sacan de un lugar, un periodista, bueno, hablemos de ustedes. Cuando a un periodista o a un comunicador o a un camarógrafo o aún a un voceador de prensa lo sacan del lugar, ¿qué es lo que ha sucedido allí? Que lo cortan con su comunidad. Es decir, le cortan parte de su razón de ser, de su identidad. La identidad, mis queridos colegas, en Colombia todo se pervierte. Y en eso tenemos que tener los que cumplen funciones de comunicación. Yo durante muchos años la he ejercido. Tenemos que tener responsabilidades cuando tenemos la pluma en la mano, un micrófono o una cámara. Porque reducimos todo. Aquí cuando se habla de identidad, entonces todo el mundo dice la cédula de ciudadanía o la libreta militar, como si ese fuera un problema de papeles, de un certificado. Eso es empobrecer el lenguaje y los derechos, por supuesto. No, cuando hablamos de identidad, estamos hablando de que una esencia del ser humano, en su ser, en su libertad, es poder ser lo que ha querido ser durante su vida. Como dijo García Márquez cuando entregó el informe de ciencia y tecnología. Dijo, los niños son más libres porque ellos lo que quieren es que todo el mundo viva feliz, y vivir feliz es hacer lo que uno quiere hacer, y no más. Eso dijo García Márquez, entregando el informe de ciencia y tecnología en el año de 1994 en la Casa de Nariño al presidente Gaviria. Los miembros de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, órgano de consulta de la Corte Constitucional,
define esta restitución. ¿Qué es la restitución? Es el regreso al lugar de residencia. Miren ustedes que no hemos hablado todavía de los bienes. Y esto está en ese orden. Lo primero que hay que restituir es la libertad. Después hay que restituir la identidad, porque eso es lo que nos da nuestro ser, lo que queremos ser. Ah, yo quiero ser sociólogo. ¿Listo? Ay, ¿tú qué quieres ser? Ah, periodista. Bueno, ejércelo. Eso es parte de tu identidad, de lo que tú quieres ser. La reintegración en el empleo si lo perdió a causa del conflicto. Eso es un derecho a la restitución. Y ahí veo que ustedes han trabajado muy poquito ese tema. Lo han trabajado de manera muy precaria. Muy precaria. Al final me voy a referir a ese asunto. La reintegración en el empleo si lo perdió a causa del conflicto, y ahí sí viene por último tema, y la devolución de los bienes. Miren dónde aparecieron los bienes materiales, aparecen al final. Pero es que hay una razón, si esto nos lo hubieran dado al principio, sería bacanísimo, ¿no? Bueno, pero ya cuando estamos me han invitado hasta ahora. Sí, sí, por eso, pero es que nosotros lo pedimos La reflexión, hace mucho tiempo. La reflexión nuestra. Una pregunta, disculpe, ¿usted qué documentos leyó para esa aplicación? Bueno, esos son parte de lo que yo escribo, después les puedo dar las referencias, pero documentos nuestros. Usted acaba de decir que los documentos, yo he leído lo que me han pasado, las actas de las reuniones de los encuentros regionales, el diagnóstico, los testimonios de ustedes, o de algunos de ustedes, etc. He leído todo eso para venir aquí. Pero a la restitución le sigue la indemnización como derecho. Es la indemnización, y ahí se van a llevar otras sorpresas. Porque entonces todo el mundo comienza a hablarme, a mí que he estado con las víctimas durante mucho tiempo, comienza a hablarme de la tabla de indemnizaciones, que entonces 40 salarios mínimos el secuestro, 40 salarios mínimos el homicidio, 40 salarios mínimos. Vamos a ver qué dice Naciones Unidas. La Asamblea General de Naciones Unidas dice: la indemnización debe resarcir el daño físico o mental. Eso es lo primero. Debe resarcir el daño físico o mental. La pérdida de oportunidades. Esto es lo que da lugar a una cosa que se está discutiendo en la Corte Constitucional hoy, en contra del gobierno, por supuesto. Al gobierno no le gusta esa discusión, que se llama lucro, o sea, daño emergente se llama esto, daño emergente. Eso es, para colocarlo en términos sencillos y claros, es cuando una víctima que vive en Bosa, hace 3 semanas en un taller, me dijo: profe, ahora entendí, el daño emergente es que mi hijo estaba en 6º semestre en la Universidad de Pamplona. Nos amenazaron, nos tocó que salir y llegamos a Bogotá. Y hicimos todos los papeles para que nos recibieran en la universidad y lo regresaron a primer semestre. Porque no le homologaron las materias y tal. Profe, eso es daño emergente. Eso es la pérdida de oportunidades. Los daños materiales, ese es el lucro cesante. Eso no está en la ley 1448, mis queridos colegas, para que de una vez lo vayan sabiendo. Eso el Congreso y el gobierno en su momento lo consideró que iba a quebrar el Estado. Nosotros, con mi firma, hemos dirigido al Congreso 12 documentos en el debate de la ley 1448, porque para que ustedes lo tengan claro. Bueno, precisamente, ¿de dónde surgió la ley 1448 o de víctimas que impera en Colombia? La ley 1448 no se originó ni en el Congreso ni en el gobierno. Ese es un logro de las víctimas. El proyecto de ley fue presentado en el año 2009, lean, eso no les hace mal. Vayan a la Gaceta del Congreso, busquen proyecto de ley de víctimas año 2009, el que hundió Uribe. Ese proyecto no fue del presidente Santos. Honra al presidente Santos, y debo decirlo también con toda claridad. El presidente se comprometió a presentar un proyecto de ley de víctimas y lo hizo. Y él mismo fue y lo radicó, cosa que lo honra, porque casi ningún presidente va al Congreso a radicar un proyecto de ley.
Y cuando la radicó dijo una frase que me parece extraordinaria. Dijo, valió ser la pena, por algo valió la pena ser presidente de la República, para presentar este proyecto de ley. Entonces hemos dicho que la indemnización, repito, debe resarcir el daño físico o mental, la pérdida de oportunidades, los daños materiales y la pérdida de ingresos, pero también los perjuicios morales y los gastos legales y médicos. Ay, ingresos, pérdida de ingresos. Vuelvo y le repito, la pérdida de oportunidades, los daños materiales y la pérdida de ingresos, los perjuicios morales y los gastos legales y médicos. Ese es el segundo grupo de derechos. Vamos a una pausa y continuaremos con esta importante conferencia a la que asistimos en la ciudad de Bogotá. Somos la generación más decididos. Tatiana todavía nada de nada, pero piensa que ya es hora de hacerlo porque piensa que Camila ya. Camila todavía no, pero piensa que Tatiana, Paco, la Flaca y el Gordo Salamanca ya. Y ellos todavía no, pero a su vez piensan que Eduardo, Lucho, Lina y Nelson ya, pero ellos todavía no. Y pensando que todos ya empezaron, Tatiana y los demás se sienten presionados a empezar. La realidad es que antes de los 18 años la mayoría no ha empezado. Ahora ya lo sabes, empieza a tener relaciones sexuales sin presión. Apreciado empresario, renueve antes del 31 de marzo su registro mercantil, el Registro Nacional de Turismo RNT, el Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza RUNEOL, la inscripción de las entidades sin ánimo de lucro ESAL y antes del 7 de abril la inscripción del Registro Único de Proponentes RUP. Estar en Cámara de Comercio de Neiva es respaldo y credibilidad ante sus clientes y proveedores. Para más información en www.ccneiva.org. Bueno, pero existe también en la misma resolución 60 de las Naciones Unidas la satisfacción como derecho. ¿Cómo se define? La satisfacción. Este sí que es importante. Este sí que es importantísimo, porque este lo hemos reducido casi a nada. Son los derechos de satisfacción. Aquí estamos en pañales. Y este tiene que ver, ya se van a dar cuenta ustedes, cuando comiencen a hilar, se van a dar cuenta que La Habana es mucho más que la negociación con un actor armado ilegal, violador de los derechos humanos, que debe más de 2 millones de desplazados, por eso le tocan
a la puerta a las víctimas, ¿correcto? Ellos son responsables del 28% del desplazamiento forzado en este país. Y los paramilitares son responsables del 32%. Y los otros grupos, los helenos y las Bacrín, son responsables del 10%. ¿Y el Estado? Y el Estado del 30%. Ahí para que nos hablemos claro. Los helenos, ¿cómo? Para que nos hablemos claro. 10. Es decir, si no Los otros estamos grupos, haciendo, Heleno, Bacrín, si 10. no nos estamos haciendo lo que ustedes hacen. O lo que quieran entender. Sí, señor. Edgar Montalvo Sá. ¿Estamos claros o no? Entonces, los derechos a la rehabilitación son esos derechos. Son los derechos a eso. Y aquí yo les diría, comprende la atención médica y psicológica. A ver, ¿en qué estamos? El Estado, apenas con el PACSIBI, que fue una orden de la Corte Constitucional en el año 2009, la Corte ordenó al Estado, al gobierno, que hiciera un plan de atención psicológica y creó el PACSIBI. Y la evaluación que tenemos hoy, los que estén interesados, yo después le mando a Valentina todos los documentos. Ay, por favor. Los que estén interesados, son 6 documentos que hemos entregado a la Corte recientemente, Interesante. donde está toda la evaluación de en qué están los derechos de la población víctima en este país hoy. Hoy, solo el 8% de los 6.5 millones de víctimas del desplazamiento forzado han recibido algún tipo de atención psicológica. El 8%. Solo el 8%. O sea, el 92%, aquí tenemos una cantidad de personas que mentalmente están afectadas, que son un peligro para la sociedad y para ellos mismos, que no tienen ningún tipo de atención psicosocial. Cuarto grupo de derechos es la satisfacción. Ese derecho de satisfacción, como les dije, eso sí que estamos en pañales. Todo parece indicar que la Comisión de Seguimiento, Organización Civil, es la que adelantó parte de esa encuesta que hoy se verifica y se conocen las estadísticas respectivas. Estamos hablando de lo que reconoce El Estado. el Estado, el periodo que nosotros somos los que produjimos las informaciones para desgracia de este país. No es bueno que nosotros lo hayamos hecho, porque nosotros somos una organización de la sociedad civil. Y no es bueno porque nosotros hemos tenido que hacer esos cálculos por encuestas, porque realmente si uno tuviera un Estado responsable debería de haber hecho un censo de las víctimas. Lo único que nos da certeza sobre todos los datos es el censo, porque se va a las personas que fueron afectadas. Las encuestas, cuando se hacen bien, son complejas, te dan un acercamiento a la realidad. Entonces, yo en eso quiero ser, digamos, estamos hablando de una tragedia humanitaria, dentro de lo cual ustedes son una partecita de esa tragedia humanitaria. ¿Sí? ¿Estamos claros? Ese es el mensaje que yo les quiero dejar. Es una parte importante porque tiene que ver con la formación de la opinión pública. Tiene que ver con el ejercicio de la democracia. Y ustedes cumplen un papel, pero nosotros como sociedad cumplimos otro, con relación a la información. Porque esto es de dos puntas, esto es un lazo que tiene dos puntas. Y yo quizá les voy a hablar desde la otra punta. Entonces, los derechos a la satisfacción son aquellos que abarcan medidas como la cesación de las violaciones masivas y continuadas a los derechos humanos, la verificación de los hechos y la revelación pública de la verdad. Eso es un derecho inalienable de las víctimas. Veo muy poco en su plan de reparación ese punto. Es más, casi ni lo veo. No veo que ustedes vehementemente digan que un plan de reparaciones tiene que pasar por la verdad del asesinato de los 160 periodistas. Ese es un derecho. Y se va a generar un escenario que es la Comisión de la Verdad.
Y ahí tendrán que estar los periodistas. No sé si ustedes, pero allá tendrán que estar. La búsqueda e identificación de las personas desaparecidas por la fuerza. Ese es otro derecho. Miren que estamos hablando de los derechos de satisfacción. Ese es el otro grupo de derechos. Búsqueda. Personas desaparecidas. La búsqueda e identificación de las personas desaparecidas por la fuerza. El restablecimiento público, este sí que es importantísimo. El restablecimiento público de la dignidad y de la reputación de las víctimas. Bueno, claro que es muy común que el nombre de la víctima sea vilipendiado por parte del victimizante y absolutamente nadie dice nada. Yo quiero decirles que en mi trabajo de largos años con las víctimas, de muchos años, he encontrado que este es más importante que la retribución económica. La víctima quiere que su familiar que fue desaparecido, asesinado por los paramilitares, el que fue asesinado por la guerrilla, el que fue desaparecido por las fuerzas del Estado, se le restituya su buen nombre. ¿Cómo así? Que mi hermana fue acusada de ser enlace de la guerrilla o enlace de los paramilitares o que era colaboradora del ejército. A la víctima le importa la restitución de la honorabilidad, de la honra, de la dignidad. Y ese es un derecho, mis queridos colegas, que no es negociable. Ya se dan cuenta por qué no son negociables. Es decir, ninguna víctima va a negociar la reputación de su ser querido, olvídense. Ese es un derecho. La imposición, aquí sí que estamos en pañales. Tampoco lo he visto muy claro en su plan de reparaciones. La imposición de sanciones penales y disciplinarias a los principales responsables de las violaciones. Ese es un derecho de satisfacción de las víctimas, reconocido en esa resolución 60-147 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de diciembre del año 2005. ¿Imposición de acciones penales? ¿Y disciplinarias? La imposición de acciones penales y disciplinarias a los responsables de las violaciones. Las conmemoraciones y homenajes a las víctimas. Y el registro de los crímenes en los textos escolares y en los manuales universitarios de historia y derechos humanos. Eso es lo que contempla el grupo de derechos. Eso después pueden mirarlo la Corte Constitucional Colombiana antes de esa resolución, antes, en la sentencia T-025 del año 2004, de enero de 2004, magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinosa, sala de donde estaba Jaime Córdoba Triviño y estaba Rodrigo Escobarino. Sentencia T-025 del año 2004. La medida. T-075. T de tutela 025. Todo parece indicar, y lo confirma el filósofo, que la Corte Constitucional Colombiana se anticipó con normatividad sobre derechos a las víctimas a la misma resolución 60 de las Naciones Unidas. ¿Qué fue lo que hizo la Corte allí? Del año 2004, magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinosa. ¿Qué es lo que hace la Corte allí? Que la Corte todo es antes. Miren ustedes que esta resolución es después. La Corte Constitucional Colombiana es muy importante en el derecho internacional de los derechos humanos. Más de lo que ustedes creen. La reputación de esa Corte en el mundo es impresionante. En el año 2004, 2 años antes de esta resolución de Naciones Unidas, la Corte Constitucional reconoció los derechos de las víctimas y estableció los 28 derechos. Estos 5 campos que yo les estoy hablando se compaginan, se resumen en 28 derechos de la población víctima.
A propósito, existe otro derecho, que es la garantía a la no repetición. Y el quinto grupo de derechos, y con esto termino para ir al segundo punto, el quinto grupo de derechos son los derechos a las garantías de no repetición. Y aquí sí que tampoco veo mucha reflexión de los periodistas sobre este tema. Tampoco los veo. Y vamos a ver por qué. Tampoco los veo. Es que es como cuando uno le hace un Y examen vamos a y ver les por pelean la qué. clase. ¿Qué dice Naciones Unidas de ese grupo de derechos? Naciones Unidas dice, escuchen, garantías de no repetición comportan, sí estamos en pañales, el control civil de las fuerzas militares y policiales. Los enemigos de la paz en Colombia están ganando terreno porque los amigos de la paz no han entendido los beneficios de esta ni cómo son las conclusiones que ampliamente se tienen en un portal de los diálogos de paz en La Habana. Esperamos que esta explicación les haya sido de beneficio y aclaren algunas de las dudas que tienen al respecto. Muchas gracias y felicidades.